Bien, niños, entonces para finalizar nuestro tema del día de hoy, también nos toca el curso de geometría y nuestro tema del día de hoy es los ángulos. Bien, entonces nos dice que los ángulos es la unión de dos segmentos de rectas, forman un ángulo. Como pueden ver aquí, este es el símbolo del ángulo. Ahora, el ángulo también tiene partes, ¿sí? Como puedes ver, estas dos líneas que se cruzan, ¿verdad? Se llaman lados, ¿verdad? Lado inicial y lado final. Este puntito que ves aquí se llama vértice. Y la abertura que ves, el lado abierto como si fuera la boquita de un pescado, ¿verdad? Se llama abertura, ¿verdad? O también se puede llamar la parte del ángulo. Ahora, vamos a ver cómo se clasifican los ángulos. Tenemos ángulo recto, que es el que mide 90 grados. Como puedes ver aquí, este es un ángulo recto. Cuando tú veas una línea parada recta, quiere decir que es un ángulo recto porque mide 90 grados. Esta que ves aquí, el cuadrado, es el ángulo, ¿verdad? Entonces, todo esto mide 90 grados. Ahora, tenemos el ángulo agudo, que es aquel que mide menos de 90 grados. Este, como puedes ver aquí, representa que es 90. Quiere decir que este ángulo agudo mide menos de 90. Puede ser 80, 70, 60, 50, 10, 20, ¿verdad? Todos los ángulos que miden menos de 90 se llaman ángulos agudos. Ahora tenemos el ángulo obtuso, que es el que mide más de 90. Como puedes ver, aquí tengo un ángulo obtuso. Supuestamente aquí tenemos un ángulo recto y como puedes ver aquí el ángulo mide más que 90. Es decir, 100, 110, 120, 130, 140, ¿verdad? Más de 100, cuando mide más de 90 es un ángulo obtuso. Y por último tenemos el ángulo llano, que es el que mide 180 grados. Por lo tanto, siempre va a estar recto. Cuando tú veas un ángulo así recto, echadito, una línea, quiere decir que es un ángulo llano, el cual mide 180. Sí, entonces ya sabemos cómo se clasifican los ángulos. En ángulo recto, ángulo agudo, ángulo obtuso y ángulo llano. Esto es muy importante que te lo aprendas para que puedas resolver los ejercicios. Ahora, vamos a darle notación a los ángulos. Notación quiere decir el nombre que yo le voy a dar a cada ángulo, ¿sí? Para esta clase tienes que estar muy atento porque si no, no vas a poder comprender. Me dice, ángulo recto. Si yo puedo observar aquí, es un ángulo recto. ¿Por qué? Porque mide 90 grados. Esta bolita que ves aquí quiere decir grados. Grados. Cuando tú veas esta bolita de aquí, significa que son grados. 90 grados, 120 grados, 30 grados. Entonces, aquí por ende puedes ver que es un ángulo recto. Mira, está la línea recta, ¿verdad? Está hacia arriba, está paradita. Entonces me dice, se lee ángulo AOB. ¿Por qué? AOB. Se escribe, este es el símbolo del ángulo que te había mostrado anteriormente, AOB. Igualito lo vas a copiar, AOB. Ahora, también hay otra forma de poder leer este ángulo. También puede ser, se lee ángulo BOA. También puede ser de manera viceversa. En tu libro no está esta partecita de acá, pero yo te estoy explicando. Lo importante es que cuando tú vas a leer, la parte donde está la vértices, o sea, la abertura del ángulo, siempre tiene que quedar al medio. No puede quedar
esto al comienzo o esto al final. Siempre tiene que estar al inicio. Si tú puedes ver acá, se lee ángulo AOB. El O, donde está el puntito de la vértice, está al medio. Igual acá, así sea viceversa. Se lee ángulo BOA. Pero como puedes ver en los ambos casos, la O, que es el medio donde está el puntito de la vértice y la abertura, se encuentra en el medio. Aquí está en el medio y aquí también está en el medio. Y se va a escribir ángulo igualito, BOA. Ahora con el siguiente. Tenemos un ángulo obtuso. ¿Por qué obtuso? Porque mide más que 90 grados. En este caso mide 120 grados. Entonces se lee ángulo, como te dije, puedes iniciar desde acá, COD, y lo vas a representar así, con el símbolo del ángulo, igualito, COD, o puede ser de manera al revés, contraria. Se lee ángulo DOC y se representa con el símbolo del ángulo COD. Lo importante es que siempre la vértice y donde está la abertura del ángulo, la letra vaya al medio, ¿verdad? Acá ves que está en el medio, CO, la O en el medio, y aquí de manera contraria también la O está en el medio. Ahora, tenemos un ángulo agudo. Aquí, ¿por qué agudo? Porque mide menos de 90 grados. En este caso mide 30 grados. Igual, se lee ángulo MOP y se escribe, pones el símbolo del ángulo igualito, MOP. O puede ser de la manera contraria, POM, ¿verdad? Y se escribe ángulo POM. No importa si empiezas desde aquí llamándolo el ángulo o desde aquí. Lo importante es que siempre la abertura del ángulo donde está la vértice, aquel puntito, siempre tiene que ir al medio. ¿Sí? Siguiente. Ahora, uso del transportador. Tú tal vez habrás visto un transportador que nos sirve solamente para poder yo medir los ángulos, ¿sí? Ahora, aquí tengo un ángulo, ¿sí? Ahora, este es mi transportador. Me imagino que ya lo habrás visto. Ahora, para yo poder medir los ángulos en el transportador, tengo que colocar mi ángulo de esta manera, así como está aquí. Mira, en el transportador hay una cruz, o bien tienes un símbolo de un 0. Entonces, la parte de abajo del ángulo lo vas a colocar sobre esa línea. Tiene que estar recto, bien encajado. Y ahora, el transportador tiene forma de un arco, como puedes ver. Y también tiene sus partes. Esto de aquí se llama escala exterior. Y la parte de acá adentro donde están los números se llama escala interior. Ahora, tú te preguntarás, Miss, ¿con cuál voy a medir yo los ángulos? Porque hay dos números, ¿verdad? Nosotros vamos a medir nuestros ángulos con la escala interior, con los que están aquí, con el primero, con el segundo. ¿Sí? Por el momento solo vamos a medir nuestros ángulos con la escala interior. Más adelante ya mediremos con la escala exterior. ¿Sí? Primero vamos a medir con la escala interior. Entonces, si tú puedes ver cuánto está midiendo este ángulo de acá. ¿A qué número está apuntando? Mira, 10, 20, 20, 30, 40, 50, 60, 70. ¿Cuánto mide este ángulo según el transportador? ¿Cuánto mide? Muy bien, mide 70 grados, ¿verdad? Si tú puedes ver la línea del ángulo que me está indicando, siempre esta línea de arriba te va a indicar cuánto va a medir el ángulo. Mide 70 grados, entonces pondré así. Ángulo, el símbolo del ángulo mide, yo voy a empezar por aquí.
FGH es igual a 70 grados. Mide 70 grados. Es muy fácil. Siguiente. Ahora, aquí tengo otro ángulo. Vamos a ver cuánto mide este ángulo. Como te puedes ver, aquí está indicando, me indica, siempre esta rayita voy a ponerlo hacia el 0, ¿verdad? Hacia el 0. Ahora me dice, ¿cuánto está midiendo este ángulo? Acuérdate que voy a medir con la escala interior, con la primera no, con la segunda. ¿Cuánto mide este ángulo? Muy bien, mide 40 grados, ¿verdad? Este ángulo, mira, está midiendo 40. 10, 20, 30, 40. Entonces pondré ángulo CAB es igual a 40 grados. Pero también podría ser así. BAC es igual a 40 grados. No importa por dónde empieces. Lo importante es que este de aquí, el A, donde está la abertura de mi ángulo y el puntito de la vértice, siempre tiene que ir al medio. Ahora vamos con otro. Aquí tengo un ángulo, ¿verdad? Acá está mi ángulo y está mi transportador. Fíjate cómo yo coloco mi transportador. Mira, el punto, el 0 que está aquí, la rayita me va a indicar aquí en la vértice. Y la línea recta de abajo tiene que ir rectamente con el transportador. ¿Cuánto mide este ángulo? Muy bien, mide 50 grados. Entonces pondré ángulo. ¿Cómo se llama este ángulo? RPQ es igual a 50. O también podría haber sido QPR es igual a 50. Lo importante es que la P siempre esté al medio, como puedes ver dónde está la vértice, ¿sí? Esto solamente te estoy dando una referencia para que puedas saber cómo medir los ángulos, ¿sí? Ahora vamos con el otro. Nos dice, ahora practiquemos. Escribe qué clase de ángulos son cada par de ángulos. Me dice aquí. ¿Qué ángulos? ¿Cómo se llamará este ángulo? Mide 90 grados. ¿Cómo se llama el ángulo que mide 90 grados? Muy bien, ángulos rectos. Ahora, ¿cómo se llamarán estos ángulos? Tengo un ángulo que mide 60 grados y otro ángulo que mide 30 grados. ¿Por qué grados, Miss? Porque esta bolita de aquí se llama grados, me va a indicar los grados. ¿Cuánto mide este ángulo? ¿Qué clase de ángulo es? Muy bien, son ángulos agudos porque miden menos de 90 grados. Y por último, tengo un ángulo de 120 grados y otro ángulo de 100. Son ángulos que miden más de 90. ¿Cuánto mide? ¿Qué clase de ángulos son? Muy bien, son ángulos obtusos, ¿verdad? Ahora vamos con el otro. Me dice, escribe cómo se lee cada ángulo. ¿Cómo se leerá este ángulo? A ver. Muy bien, voy a poner primero el símbolo de ángulos. Y este ángulo se llamará, recuerda que los ángulos están representados por letras mayúsculas también. Este O siempre tiene que ir al medio, siempre tiene que ir al medio la abertura donde está, me indica el ángulo. Entonces se llamará ángulo BON, ¿verdad? O también podría haber sido NOB, no importa. Ahora, este ángulo de aquí, ¿cómo se llamará? Pongo el símbolo del ángulo y este ángulo se llamará RQP. O también podría haber sido PQR. No importa, la cosa es que siempre este está al medio. Y el último, tengo el ángulo, ¿cómo se llamará? Muy bien, TSR. Fíjate que siempre la abertura donde está el punto tiene que ir al medio. O también ha podido ser RTS. Entonces espero que hayas entendido la lección del día de hoy. Si tienes algún inconveniente, me consultas por WhatsApp. Nos vemos.